Hola, me llamo Enrique Santos Puñana, soy aromatólogo y director del Instituto de Aromaterapia Integrada. Y esta charla que me han invitado a impartir desde la comarca del Bajo Aragón, Caspe, hoy tiene que ver con el uso de plantas medicinales y aromáticas que se pueden encontrar en esa zona del Bajo Aragón. Bueno, para mí es un honor y es un gusto que hayan contado conmigo. Os explico por qué. Porque tengo una vinculación pues entrañable con esa tierra, porque durante unos años estuve viviendo ahí, durante 4 años, y, y además pues mis dos primeros hijos nacieron en Caspe, son caspolinos de nacimiento. Así que pues le tengo un especial cariño, tanto por eso como porque mis inicios profesionales dentro del mundo de las plantas, ahora me dedico a la aromaterapia, pero empecé con la perfumería natural, con la cosmética natural a un nivel muy artesanal, muy casero, y hoy en día pues soy maestro artesano, fabricante de cosméticos y perfumes desde hace años, y me siento muy orgulloso de ello, aunque mi principal área profesional hoy en día se centra en el uso de aceites esenciales de las plantas aromáticas, aromaterapia y aromatología. Y entonces, bueno, pues mis primeras plantas de recolección, mis primeras salidas al campo con mi hijo pequeño, con Arturo, pues recuerdo con mucho cariño que fueron por esas zonas donde las plantas, la flora, tiene una especial potencia, tiene una especial fuerza. El clima rudo, los vientos tan fuertes, el sol tan fuerte que hace allí, pues hace que ciertas plantas aromáticas sean especialmente potentes, especialmente fuertes, porque necesitan arraigarse al terreno, y si el terreno pues tiene unas determinadas características, hace que esas plantas también tengan que adaptarse y por lo tanto den esas características. Así que en esa zona se puede encontrar una flora muy variada y se pueden encontrar también plantas que tienen, digamos, bastante potencia comparada con otras zonas geográficas. Y en esta charla de hoy, pues yo lo que quisiera daros a conocer o aclarar, si es posible, es algunos posibles usos que se pueden dar de algunas de esas plantas. Este trabajo que se ha hecho es muy bonito, tenéis ahí un librito, tenéis un póster, tenéis un documental también sobre la flora del lugar, pero yo me voy a centrar en esta charla en algunas de las plantas que se pueden trabajar y que se pueden aplicar básicamente en uso cosmético para que no haya problemas. Pues bueno, ahí dentro de todas esas plantas hay todo tipo de posibilidades de uso, ¿no? Y alguna de ellas, como por ejemplo la ruda, pues es bastante tóxica. Hay que andarse con muchísimo cuidado con esa planta en concreto, ¿no? Hay plantas venenosas, hay plantas tóxicas, hay plantas que no lo son, en fin, hay de todo. Pero lo que en esta clase quisiera daros a conocer sería cómo se pueden elaborar extractos oleosos de las plantas y cómo podemos aplicar esos extractos oleosos para fines, pues básicamente dermatológicos, cosméticos, en el hogar de una forma segura. Os he dicho que mi especialidad es la aromaterapia. En la aromaterapia nosotros trabajamos con aceites esenciales y los aceites esenciales se obtienen por destilación de las plantas. Entonces, para una persona en casa es muy difícil hacer un aceite esencial, destilar una planta, obtener el aceite esencial, pues porque necesitas un alambique, necesitas un conocimiento mínimo de destilación y necesitas una cantidad de planta relativamente grande para obtener pequeñas cantidades de aceite esencial. Ahora bien, lo que vamos a preparar aquí, que son oleatos, oleados, oleomacerados se llama también, aceites florales en el caso de que sean de flores, ¿sí? Es lo mismo. Lo que vamos a aprender a hacer aquí es maceraciones de plantas en aceite vegetal. ¿Y por qué en aceite vegetal? Bueno, pues porque el aceite vegetal es un disolvente, técnicamente hablando, que permite sacar de las plantas sustancias que son solubles en aceites y grasas. ¿Sí? Entonces, las plantas contienen muchas sustancias distintas, técnicamente se les llama a esas sustancias principios activos,
y cada una de esas sustancias o principio activo pues puede tener unas aplicaciones de tipo terapéutico, de tipo cosmético, de tipo alimentario, en fin. Eso es muy rico en posibilidades. Entonces, los aceites lo que hacen es sacar de las plantas aquellos principios activos que son solubles en aceites y grasas. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque no todos los principios activos que tienen las plantas son solubles en aceites y grasas. Generalmente hacemos una distinción muy grande y creo que vais a tener también otro vídeo que os va a explicar y os va a hablar de las infusiones de plantas. Entonces, las infusiones de plantas que se hacen con agua, la infusión lo que hace, como es agua y calor, lo que hace es sacar de las plantas sustancias y principios activos que son solubles en agua. A eso le llamaríamos sustancias o activos hidrosolubles, ¿sí? Solubles en agua, hidrosolubles. Los solubles en grasas o en aceites son sustancias o principios activos liposolubles. Lo que nosotros podemos hacer con este tipo de extractos es sacar de la planta esos principios liposolubles, solubles en grasa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no todas las plantas tienen principios liposolubles interesantes, no todos. No todas las plantas las tienen, entonces yo he elegido aquí, dentro de estas plantas que tenemos en este trabajo, pues aquellas que pueden ser más adecuadas, bien sea porque tienen principios liposolubles o bien sea porque tienen pues una aplicación estética y cosmética interesante, ¿no? También tengo que decir que puede haber otras plantas que tienen aplicaciones estéticas, cosméticas interesantes, pero que no tienen principios liposolubles suficientes como para que sean tan interesantes. Así que yo iré al grano aquí y os hablaré de aquellas plantas de las que podemos sacar algo interesante de una forma fácil, de una forma sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se elaboran este tipo de preparados? La forma de elaboración es general y para todas es lo mismo. Y en casa lo podemos hacer pues con los típicos botes de conserva que puedan cerrar pues bien, ¿sí? Bien. Y aquí lo que vamos a poner es la planta ya seleccionada. Fijaos, aquí he puesto esto sería flor de espliego, de lavanda, lo que tengas. Espliego, lavanda, lavandín, ¿sí? En flor, ¿veis? Esa es la flor ya, digamos, cortada. O sea, aquí pondríamos el vegetal lo más limpio posible. Por ejemplo, si los activos de ese vegetal están en las hojas y tiene troncos o tiene partes leñosas que no tienen activos que nos interesen, pues entonces lo que hacemos es quitarle esa parte dura, esa parte que no nos va a dar nada interesante y dejamos solo aquello que nos interesa. Con lo cual, con relativamente poca planta podemos tener bastante como para hacer una cierta cantidad de aceite. Y entonces lo que hay que hacer es poner esa planta, fijaos, yo la he puesto, pues eso, ligeramente apretadita, no hace falta que la apretéis mucho, simplemente que quede el tarro lleno de planta, con un poco de espacio porque vamos a poner aceite, un poquito he dejado como un dedo, una cosa así. Y esto lo digo de esta manera porque en casa es complicado andarse con proporciones, con pesos, con proporciones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las plantas pesan muy poco y ocupan mucho. Entonces normalmente se hacen en los preparados, digamos, técnicos que se pueden usar en cosmético, que se pueden usar en farmacia, de tipo extractos vegetales oleosos, pues se hacen con ciertas proporciones, ¿no? Cierta proporción de planta, por ejemplo, pues una parte de planta y 5 de aceite, una parte de planta y 10 de aceite, una parte de planta y 20 de aceite. En fin, puede haber distintas proporciones para hacer los extractos, pero esto supone a la hora de la verdad en casa que te pudieras encontrar con la circunstancia de que como ocupan muy poco, perdón, al revés, perdonadme que soy un poco disléxico, que como ocupan mucho, las plantas ocupan mucho espacio y pesan muy poco. Y entonces te puede ocurrir que dices, bueno, pues si sigo esta proporción es que el aceite no me llena la planta porque hay mucho más, ¿sí? Por lo tanto, pues para hacer cosas caseras yo os recomiendo que lo hagáis de esta forma. Ponemos la planta
ya digo, ligeramente apretada, limpita, le quitamos todo lo que sobre. Y ahora os explico un poquito más. Y cubriremos con aceite vegetal. Lo cubriremos, o sea, llenaremos esto de aceite hasta arriba, para que toda la planta quede cubierta de aceite. Esto es muy importante porque si te dejas partes de planta fuera del aceite, entonces como las plantas están llenas de levaduras, de hongos, todo este tipo de cosas, te van a salir hongos por encima del aceite. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer mis primeros preparados ahí en Caspe que me pasaba eso. Me pasaba que como no sabía mucho, pues a veces se me quedaban partes fuera del aceite y luego me encontraba, pues eso, como, ¿sabéis? Como estas cosas que salen en el líquido de las aceitunas, estos mohos, bueno, pues viene a ser algo parecido. Las levaduras y hongos están encima de la plantita y como eso va cayendo encima de la superficie, pues ahí te sale ese cultivo, por decirlo de alguna forma, que bueno, que se puede quitar y se puede limpiar, pero que es desagradable. Por lo tanto, para que eso no pase, se sumerge bien la planta dentro del aceite vegetal. También es importante que previamente hayáis limpiado muy bien ese recipiente de vidrio, lo hayáis limpiado muy bien con alcohol, el típico alcohol de farmacia, lo limpiáis bien, lo secáis bien, con un papel de cocina. Es muy importante también limpiar la tapa. Esta parte de la tapa es pues una superficie que puede estar absolutamente llena de microorganismos. Entonces eso hay que limpiarlo muy bien también, porque si no lo tienes todo muy limpio y luego le metes la tapa, imagínate cómo van cayendo ahí encima del aceite las esporas y todo ese tipo de microorganismos que luego te va a salir una cosa que vas a decir, uy, esto se me ha echado a perder, y no se te ha echado a perder, es que tiene por encima pues ese crecimiento de hongos generalmente que hace feo a la vista, y lo de dentro está bien, pero lo de fuera pues lo tienes en esas malas condiciones. Bien, para que eso no suceda, como te digo, simplemente tienes que vigilar, limpiar bien y que la planta esté bien sumergida en el aceite vegetal. Entonces, ¿qué más tengo que deciros para que tengáis en cuenta? Sí, el tiempo. Normalmente yo lo dejo como mínimo 3 semanas. Para mí ideal sería un mes, pero según qué planta sea, por ejemplo, si la planta es dura, no es lo mismo hacer una maceración de una hoja, para que te hagas una idea, de una menta, que es una hoja blanda, que hacer una maceración de una raíz o de un tallo que es duro. Entonces, cuanto más duro es el tejido, más tiempo necesita. Cuanto menos duro es el tejido, menos tiempo necesita. Por lo tanto, digamos que entre 3, si me apuras 6 semanas, puede ser un tiempo más que suficiente para poder permitir que el aceite vaya extrayendo de la planta. Conviene que lo tengas en un sitio con una temperatura constante, que no esté muy frío. Eso es importante, sobre todo ahora, por ejemplo, estoy grabando esto en otoño. No es lo mismo hacerlo en pleno verano, en un sitio que haga calor, que en otoño e invierno, en un sitio que haga frío, porque verás que el aceite vegetal con el frío se endurece, ¿sí? Y con el calor se pone más líquido. El calor favorece que el aceite extraiga principios activos de las plantas. Y de hecho hay formas que se hace como una especie de baño María para que el aceite extraiga más rápidamente. Pero eso no os lo recomiendo porque a lo mejor no llegas en el tiempo o te pasas en el tiempo y quemas, bueno, más que quemar, pues estropeas cosas de la planta, ¿sí? O sea, no te recomiendo que lo hagas en calor. Lo haces así de esta forma en frío. En frío quiere decir que no le ponemos fuego, pero lo hacemos en una habitación o en un sitio donde haya una temperatura más o menos constante, y si hay calorcito mejor, si, yo qué sé, pues imagínate que tienes pues un sitio pues, donde pasa la caldera de calefacción o el tubo del calentador o no sé qué, y en ese sitio siempre hay un poquito más de calor, pues eso le va a favorecer, sin que haya un fuego directo, eso le va a favorecer. Entonces lo dejamos ese tiempo, y cuando ha pasado ese tiempo, hay gente que
en esas semanas lo mueve, lo agita. Puede estar bien, pero también ten en cuenta que el aceite vegetal con el contacto con el aire se enrancia, se oxida. ¿Sí? Entonces cada vez que le agitamos, cada vez que le metemos algo, que lo giramos tal y cual, le estamos metiendo aire. Con lo cual estamos favoreciendo que el aceite vegetal se oxide más rápidamente o se enrancie más rápidamente. Entonces, bueno, hay gente que mueve y gente que lo deja ahí y ya está, y deja que pase el tiempo. Hay oleomacerados que se hacen al sol y hay oleomacerados que se hacen, digamos, sin sol. El que siempre se recomienda hacer con sol es el de hipérico. Los otros, pues eso ya es más opinable. Entonces, si tú no tienes un sitio donde poner las botellas para que te haga la maceración, no te preocupes, lo haces dentro de tu casa, en un armario, donde quieras, y no pasa nada. Ahora bien, cuando hagas hipérico, luego os hablo del hipérico, sí que convendría que le diera el sol, porque digamos que la energía del sol, los rayos solares, producen una reacción fotoquímica que es favorable a lo que buscamos en el hipérico. Otras plantas, pues oye, no se sabe tanto, no se ha investigado, no se conoce todavía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso que no sea un problema y si no tienes posibilidades, pues lo haces como puedas. ¿Qué se me está olvidando? ¿Qué se me está olvidando sobre este tema? Bueno, creo que ya te lo he dicho. No todas las plantas son adecuadas para hacer este tipo de extractos oleosos, estos aceites de plantas. ¿Por qué? Pues porque no contienen principios activos solubles en aceites o grasas. ¿De acuerdo? Entonces algunas, pues sí, nos van a salir cosas muy buenas y lo mejor es hacer un extracto oleoso y otras lo mejor es hacer una infusión. Por lo tanto, como vais a aprender aquí también ambas cosas, pues yo ya en ese sentido me quedo más tranquilo, ¿no? ¿Qué principios activos? Esto es muy técnico, ¿eh? Lo digo simplemente por si alguien tiene la curiosidad y le puede servir. ¿Qué principios activos suelen ser solubles en aceites y grasas? Bueno, tenemos los ácidos grasos saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Tenemos las esencias y aceites esenciales, son solubles en aceites y grasas. Algunas resinas también lo son, fitoesteroles, carotenos, carotenoides, ceramidas, otras grasas y también vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante siempre, saber las solubilidades para que el producto que haces pues te quede de la mejor manera posible. Bien, entonces, os pongo algunos ejemplos de plantas, algunas están aquí y otras no están aquí, pero puede ser fácil que las encontréis. Pues, por ejemplo, los aceites macerados de hipérico, os he comentado, ¿no? Normalmente se hacen en aceite de oliva. Tradicionalmente, el hipérico se hace en aceite de oliva y se deja 40 días y 40 noches macerando al sol y sereno. Aquí también otra cosa, ¿veis? Es que, decía, se me olvida algo. La planta, ¿cómo la ponemos? ¿Seca o fresca? Bueno, por ejemplo, yo os he mostrado esa flor de lavandín, en este caso, seca. Se puede hacer de planta fresca y se puede hacer de planta fresca. Lo que nos interesa mucho es que la planta no esté mojada o que la planta no esté muy húmeda, porque el aceite y el agua no se mezclan. Entonces, como vamos a hacer un extracto oleoso, tenemos que intentar sacar al máximo la humedad, el agua de esa planta. Por lo tanto, como mínimo, intentad que esté, yo que sé, 24 o 48 horas secando la planta antes de hacer la maceración y a ser posible también ponerla, pues yo que sé, como en papel de cocina o algo por el estilo, para que absorba el exceso de humedad. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, el hipérico, por ejemplo, se hace fresco. Se hace fresco intentando, pues eso, quitarle pues el exceso de humedad que pueda tener la planta y ya está. El árnica es un extracto oleoso muy conocido también. De hecho, la flor del árnica no tiene aceite, es la maceración de la flor. Y también se hace en aceite de oliva, en aceite de oliva virgen.
Aceite de caléndula, por ejemplo, pues sería algo parecido porque se emplea muchísimo, también se hace con la flor de las caléndulas, y este ya se suele hacer en aceites, también se puede hacer en oliva, pero como muchas veces va para uso cosmético, pues a veces se usan aceites más suaves, como puede ser almendra, como puede ser girasol. ¿eh? Eh, bueno, pues lo puedes hacer en cualquiera de ellos, porque también de oliva hay muchos tipos de aceite, y hay aceites que son muy intensos y hay aceites que son muy suaves, ¿no? Por lo tanto, yo siempre recomiendo para estos extractos oleosos que hacemos de plantas con aceite de oliva, que generalmente, como os digo, para lo que estamos diciendo aquí, van a ir para uso tópico sobre la piel o uso cosmético, pues que busquéis un aceite de oliva que sea suave, que sea de un aroma delicado, que no sea muy verde, muy ácido. Pues bueno, pues tenemos de aceites de oliva para dar y vender y de diferentes calidades. Entonces, para este tipo de preparados conviene hacer una selección más fina en este sentido, ¿no? Aromáticamente hablando y también en cuanto a textura, más fina, para que nos salgan unos aceites más delicados. ¿Qué más podíamos usar? Pues el aceite de romero, por ejemplo, se puede hacer también. Este también se puede hacer en oliva o en almendras, se hace mucho, para masaje deportivo. Las hojas de abedul también se pueden macerar. Entonces, bueno, pues ya os digo, lo del aceite, si uso un aceite vegetal u otro, es muy relativo. Yo sinceramente, con los que más trabajo son con el aceite de oliva, con el aceite de almendras para temas cosméticos y con el aceite de sésamo, que me gusta mucho también, para temas cosméticos. Y a veces también pues trabajo con el aceite de coco, porque el aceite de coco pues da unas texturas de macerados muy interesantes y muy agradables. Pero el problema del aceite de coco es que en invierno solidifica y claro, ya no te hace bien esa extracción de las plantas. Se te queda duro con el frío y entonces no te extrae porque está duro, necesita estar líquido para que extraiga mejor. ¿De acuerdo? Pero puedes usar cualquier aceite vegetal. ¿Me permites? Que si no se me olvida, tengo que... Aquí. Cualquier aceite vegetal te puede servir para hacer este tipo de macerados y bueno, eso de que este es mejor para esto y este es mejor para esto otro, hombre, pues siempre se puede rizar el rizo y siempre se puede encontrar que resulta que este aceite vegetal extrae mejor aquel principio activo específico de aquella planta. Sí, pero estamos hablando de hacer preparados caseros, estamos hablando de hacer preparados que sean sencillos, que sean para usos, pues eso, domésticos y que no necesitemos ser pues unos licenciados en química o en farmacia para tener que estudiar exhaustivamente qué propiedades y cuál es el mejor aceite para esto y para lo otro, ¿vale? O sea, hay que hacer las cosas sencillas, hay que hacer las cosas asequibles y eso no quiere decir que no te vaya a funcionar, ¿eh? El que lo hagas con un aceite de oliva, hay mucha gente que piensa, oh, el aceite de oliva, que si tal, que si cual, el aceite de oliva es un aceite vegetal magnífico, es un aceite fantástico y tiene unas propiedades tremendamente beneficiosas para la piel, o sea que no deberíamos de juzgar negativamente un aceite con tan buenas propiedades como este. Además lo tenemos abundante, lo tenemos barato. Ahora eso sí te recomiendo que busques pues eso, uno que sea finito de aroma y de textura. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, sobre los aceites vegetales te he dicho antes que es importante que tengas en cuenta que con el aire se oxidan, se enrancian. Por lo tanto, cuanto menos aire le entre, mejor. Nosotros en casa podemos hacer algún tipo de estrategia para que el aceite se enrancie menos. Bueno, pues aparte de esto, ¿no? De que esté en contacto con el aire lo menos posible, también le puedes añadir vitamina E. Vitamina E es un antioxidante natural que hace que el aceite se enrancie más despacio. Hay aceites que se enrancian más rápido que otros, pues por ejemplo, yo qué sé, pues entre un girasol y una oliva, pues el de girasol se enrancia muchísimo más rápido que el de oliva, por ejemplo. Entonces hay aceites que se enrancian más rápido que otros y otros que depende de cómo lo compras. Cuando lo compras ya está
digamos, con un nivel de oxidación alto y enseguida se te disparan los peróxidos y se te enrancia más. Y otros, pues resulta que estaba muy fresco y el mismo aceite de, perdón, de oliva o de lo que sea, te dura mucho más tiempo. ¿Por qué? Pues porque estaba más fresco. Perdonad. Perdona un segundo. Gracias. Bien, entonces, eso no nos tiene que preocupar. Nosotros, cuando vayamos a usar un aceite vegetal, un óleo macerado, un oleado, un oleato, un extracto oleoso, como le quieras llamar, lo que tenemos que ver es que cuando lo usemos no esté rancio. Si cuando tú lo tocas y lo hueles, eso te huele a rancio, ya no lo deberías usar sobre la piel. ¿De acuerdo? Se te ha enranciado, por lo tanto, si te lo pones en la piel es posible que te produzca algún tipo de irritación, algún tipo de... aparte de que lo mal que huele, ¿no? Cuando te pones un aceite rancio, vas oliendo a aceite rancio, huele mal. Ya nos está diciendo el olfato que hay algo que no va bien, que no nos va bien en el aceite rancio. Es que, bueno, pues ya no es beneficioso, sino que es perjudicial para nuestra salud. Por lo tanto, esa sería, desde mi punto de vista, la única pega o contraindicación que tendríamos que tener en cuenta en el uso de nuestros preparados oleosos, de los aceites que hemos preparado. Pues simplemente, oye, en el momento en que eso ya está rancio, lo tiro. Si puedes guardarlo para hacer jabón, sería lo suyo y así no desperdicias nada. Pero si no lo puedes guardar para hacer jabón, lo mejor es que lo tires. No lo vuelvas a usar sobre la piel porque te va a dar problemas. Bien. Normalmente te pueden durar, digamos que es razonable que te duren un par de años, pero te pueden durar más y te pueden durar menos. Eso ya os digo, va a depender siempre muchísimo del tipo de aceite, de cómo ese aceite es tratado, del nivel de oxidación que ya tenía cuando lo hemos comprado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es imposible determinar cuánto te va a durar eso. Esa es la realidad. Te pueden decir, no, esto te va a durar, no sé. Hay gente que dice 3 meses. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú que 3 meses? Si yo tengo aceites de 5 años que no se han echado a perder. De 5 años y de más. Y me puedo encontrar que un aceite que tiene una caducidad de, imagínate, de 2 años, al año y medio está rancio. ¿Por qué? Pues porque lo he manipulado de una forma irresponsable, porque le ha entrado mucho aire, porque ha tenido cambios de temperatura muy bruscos y eso ha hecho que la oxidación se dispare, yo qué sé, por mil cuestiones, ¿sí? O sea que ya está, el olfato es el mejor detector. ¿Está rancio? Fuera. ¿No está rancio? Lo puedo usar. Ya está, no te compliques la vida. Las cosas son sencillas. ¿Qué ventajas tienen los extractos oleosos de plantas? Porque son muy fáciles de preparar. Son muy fáciles de preparar. Los puedes preparar de cualquier planta, simplemente necesitas un tarrito de estos de vidrio que pueda cerrar, que cierre bien, eso sí, es importante que te cierre bien para que no se te salga el aceite y demás. Puedes usar cualquier planta y puedes usar aceites vegetales que son muy económicos, con lo cual, pues es una forma muy sencilla de poder hacer extractos de plantas. ¿Qué inconvenientes tienen? Bueno, pues que aquellas plantas que tengan, digamos, su actividad se la dan los principios activos solubles en agua, hidrosolubles, con este tipo de extracto no nos va a funcionar. Esa es la pega. Y la pega también es que finalmente se te va a enranciar, porque los aceites se enrancian, y también a veces que según la planta pues puede estar muy contaminada de hongos, puede estar mucho y a lo mejor un día te llevas una sorpresa de que el aceite pues te encuentras allí pues tus colonias, ¿no?, de honguitos y cosas de esas así. Pero fuera de eso pues no tiene mucho más problema y, como te digo, es una forma muy fácil de aprovechar los recursos y los beneficios que tienen las plantas. Así que ahora voy a pasar ya, después de esta pequeña explicación, a hablar un poquito de estas plantas que tenemos en la zona de Caspe Bajo Aragón, que podemos aprovechar para aplicaciones caseras. Mirad, vamos a empezar por el hipérico o hierba de San Juan. El hipérico es una planta extraordinaria, es una planta que se viene usando
en Europa como remedio medicinal desde hace siglos. O sea, antiguamente la gente en el campo, en las casas, no tenía muchos remedios medicinales y uno de los que se hacía cada año era el aceite de hipérico. Y el aceite de hipérico se hace, pues, también se le llama hierba de San Juan, porque en nuestras latitudes, más o menos la floración corresponde con San Juan, con el solsticio de verano. Y entonces, bueno, pues la planta se recoge fresca, en flor, se deja secar un poquito para quitar el exceso de humedad, si tuviera el exceso de humedad, y entonces se pone a macerar a sol y sereno, o sea, noche y día, en un recipiente de vidrio, donde le dé el sol, donde le dé la luna, se deja 40 días, 40 días, 40 noches. Y luego posteriormente se filtra. Bueno, esto no os lo he dicho antes, perdonad, pero cuando hemos hecho el macerado y lo hemos dejado pues esas 3, 4 semanas, 5 las que sean, cuando pasas ese tiempo, luego lo vamos a filtrar con por ejemplo, yo os recomiendo mucho un papel perdón, un filtro de café, de estos de papel, o bien con un trozo de tela de algodón limpia, blanca, que luego me permita esa misma tela, esa planta que ha quedado, vais a ver que te va a quedar en la planta un montón de aceite, un montón de aceite. Entonces, ese aceite normalmente se aprovecha prensándolo. Hay prensas especiales, las empresas que hacen extractos oleosos tienen unas prensas especiales que esa planta que está impregnada de aceite vegetal lo prensan para aprovechar todavía más. Nosotros lo podremos aprovechar con ese mismo trapo de algodón, lo torcemos y sacamos todo el aceite que podamos. De todas formas siempre se va a perder, siempre va a quedar una parte que se te va a perder en la planta y en el trapo. Eso se te va a quedar ya para la basura porque no vas a poder hacer nada. Entonces, bueno, pues de esta manera se hace el extracto vegetal. Hay gente que le añade un poco más de aceite vegetal porque se ha perdido, ¿no? Pues imagínate, le he puesto, por decirte algo, le he puesto 500 mililitros de aceite de oliva cuando empecé y ahora he recogido 400 porque he perdido todo eso entre lo que chupa la planta y lo que se queda en el trapo, ¿no? Bueno, pues le añaden a lo mejor otros 100 y tienen los 500. Tú ya sabes perfectamente lo que has hecho ahí, tanta cantidad de planta y tanta cantidad de aceite. Hay gente que lo hace, gente que no, que simplemente se conforma con lo que le ha salido y ya está. Puedes hacerlo como tú quieras. Yo lo que te recomiendo es que apuntes lo que has hecho y si añades más aceite, que lo tengas en cuenta también, para que luego digas, oye, pues hice este aceite, me ha ido fantásticamente bien y claro, pues no es lo mismo tener 400 mililitros que 500 mililitros. Es un 20% más de producto. Y si te va bien, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Bien, entonces el hipérico es el aceite excelente para quemaduras y para golpes, sobre todo. Para regeneración de tejidos es estupendo. Entonces, en uso tópico se puede aplicar así y se puede aplicar directamente. Lo que se recomienda es tener cuidado de que no te dé el sol porque se le considera fotosensibilizante. O sea, si me lo aplico, que no me dé el sol en la zona. Y bueno, y lo tengo como un remedio casero, pues para este tipo de cosas, para quemaduras caseras, para golpes, para contusiones, todo este tipo de cosas, funciona muy bien. Vas a ver que con 40 días ese aceite de oliva que tú has usado, que puede ser verdoso, puede ser amarillento, con el hipérico se te ha vuelto de un color rojo teja precioso. Este es el efecto que tiene el sol sobre los componentes químicos del hipérico y que le dan esas propiedades tan queridas gracias a esa exposición al sol también. Por lo tanto, en este caso sí es importante que lo hagamos de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un aceite casero que, como os digo, tradicionalmente se ha hecho siempre y que cualquiera puede hacer si recoge la planta. Importante también deciros, por favor, la recolección de las plantas se tiene que hacer de forma responsable. Esto es importante. Estamos hablando ahora de una zona pues querida, el Bajo Aragón Caspe. Imagínate que de repente, pues, yo qué sé, 10.000 personas se ponen a recolectar salvajemente plantas y arrasan con el territorio.
No se puede hacer eso. O sea, si vas a recoger plantas, pues recoge plantas con cuidado. Eso quiere decir, primero, llévate unas tijeras, no arranques las plantas, porque las desarraigas o las puedes dejar heridas, ¿eh? Entonces corta la planta, no te lleves toda la planta entera, llévate una parte nada más de cada planta y deja que la planta pueda seguir viviendo, porque si no, pues tú te llevas esa planta y a lo mejor el año que viene esa planta ya ha desaparecido de esa zona, porque tú te la has llevado, porque te la has llevado toda, porque la has arrancado mal, ¿sí? Esto no se debería hacer, no se debería hacer. Por lo tanto, hay que ser responsables y cuidadosos en el tema de cómo se recolectan las plantas. Aseguraos también de que las plantas que recolectéis no sean especies protegidas. Puede haber especies protegidas y eso pues es un peligro para la biodiversidad por un lado y luego es un peligro para tu bolsillo, porque si te enganchan recogiendo plantas protegidas te pueden caer multas muy gordas y eso es muy desagradable y no tiene ningún sentido, ¿eh? Entonces, bueno, pues decía esto porque creo que es importante tener esa actitud cuando se van a recoger plantas al campo. Después del hipérico, en este librito tan bonito que tenéis, encontráis la lavanda o espliego, llaman aquí, que es una planta muy abundante y que en este caso el aceite nos interesa básicamente por la cantidad de esencia que pudiera extraer de la lavanda y que le va a dar a ese aceite, pues por un lado un aroma bastante agradable y por otro lado unas propiedades que a nivel de piel pueden ir desde antiinflamatorio a relajante, sedante, puedes hacer un aceite, digamos, bastante universal para el cuidado de la piel, porque es una planta suave, es una planta muy afín a la piel. Tampoco va a sacar la cantidad de aceite esencial que sacamos cuando destilamos, va a sacar una cantidad de esencia muy pequeñita. Por lo tanto, bueno, pues no hay que pensar que porque hagamos un óleo macerado de lavanda es como si usásemos aceite esencial de lavanda. Son cosas distintas, ¿eh? Va a sacar un poquito de esencia y nos va a servir pues para hacer un aceitito amable para uso de la piel, que nos puede ir bien pues para pieles delicadas, pieles sensibles. Aquí sí que si quieres que el olor de la lavanda, como va a ser discreto, sea más presente, busca un aceite vegetal que sea más suave. Aquí tal vez pues eso, una almendra o un sésamo pueda ser más adecuado que un aceite de oliva, por ejemplo. Otra planta muy interesante que podemos encontrar es el llantén. El llantén podemos hacer con las hojas un extracto oleoso y bueno, pues el llantén se ha usado tradicionalmente siempre para heridas, para grietas, picaduras, cortaduras, o sea, es un regenerador, es un regenerador. Entonces, si tenemos la planta en abundancia, también otra opción, estamos hablando ahora de recolección de plantas, pero quien pueda, pues sería bueno que las plantara y que las recolectase de su jardín o de su huerto, de donde fuera, ¿eh? Bueno, pues llantén es una planta que no se conoce tanto como otras y que sin embargo pues tiene unas propiedades muy interesantes. Cuando hablamos de regeneración, esto te puede servir también para cualquier preparado que te quieras hacer de uso cosmético, tipo anti-envejecimiento, antiarrugas, ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, todo lo que sea regeneración va en esa línea. Muy bien. La siguiente planta interesante que tenemos dentro de este grupo de plantas sería la manzanilla. La manzanilla también es una planta muy amable y aquí el extracto oleoso sobre todo nos interesa por las esencias que puede extraer, que no son muchas porque pues, es una planta que necesitas bastante cantidad de planta para obtener aceite esencial, pero que tiene y son liposolubles y por lo tanto con aceite vegetal las podemos extraer. Entonces aquí la cosa va a ir, sobre todo, el extracto va a ir pues por sus propiedades descongestivas, antiirritantes. La manzanilla es una planta muy asociada a pieles delicadas, a pieles sensibles, pues bebés, personas muy mayores con piel delicada, ¿sí? Este tipo de pieles
responderían muy bien a una manzanilla. Tenemos también otra planta conocidísima que es el romero. El romero es una planta muy habitual, muy común en toda la península ibérica, y yo pues recuerdo con especial cariño de esa zona de Caspe. Recuerdo con especial cariño la fuerza que tenían los romeros y la fuerza que tenían los tomillos, por las características físicas del terreno. Por lo tanto, en este caso, el romero en aceite, en óleo macerado, lo que nos va a dar, y además tiene bastante olor. En este caso sí que vamos a hacer un extracto con bastante olor. Yo os recomiendo que le quitéis las ramas duras y que dejéis, como es fácil de cortar con tijera, por ejemplo, que dejéis sobre todo las hojas, y eso os va a dar un aceite muy bueno, de tipo estimulante y tonificante, que puede ir muy bien, por ejemplo, pues para yo qué sé, para gente que hace deporte, o por la mañana cuando te levantas después de la ducha, pues para darte después de la ducha un masaje con ese aceite y a la vez que proteges la piel estás teniendo ese efecto estimulante y tonificante, ¿sí? Ya digo, con el romero, por ejemplo, es fácil que te salga un aceite bastante aromático, una cantidad relativamente pequeña de planta te va a salir bastante aromático. Muy interesante, muy fácil de conseguir, muy abundante. En casa siempre tenemos alguna mata de romero en maceta, o sea que también lo puedes cultivar tú y lo puedes tener de esa manera fácilmente en casa. Y ya para terminar en este grupo de plantas que tenemos aquí, en este trabajo que se ha hecho tan bonito, tendríamos el tomillo, Thymus vulgaris, que es una planta extraordinaria. Es una planta extraordinaria y, como os decía antes, en esa zona tiene una fuerza tremenda. O sea, búscate tomillos que estén en zonas áridas, en zonas con poca agua, y entonces vas a tener una planta muy, muy potente en esencias. O si lo digo de otra manera, las esencias de ese tomillo van a ser potentísimas. Y aquí, pues lo mismo, podemos hacer extractos oleosos de una planta que tiene una esencia extraordinariamente antiséptica, antibiótica, tonificante, estimulante. El tomillo es una planta que yo la comparo con un guerrillero. Es una planta muy adaptativa, se adapta y crece con lo que tenga. Si tiene poca agua, con poca agua. Si tiene suelo pobre o la ves encima de una roca, ¿no? Dices, ¿cómo ha salido esto aquí? Si casi no tiene tierra. En fin, es una planta extraordinariamente adaptativa y eso se traduce en que sus esencias son extraordinariamente potentes. Así que ahí podéis hacer extractos oleosos muy bonitos y muy potentes, pues para, por ejemplo, desde enjuagues bucales, para posibles infecciones bucales, para dolores de garganta, enjuagues estoy diciendo, no ingesta, a aplicación sobre la piel, a modo de un aceite que me estimula, que me tonifica, que me da energía, que me mejora el sistema inmunológico. Para eso necesitaría aplicarlo diariamente y con constancia, no simplemente de vez en cuando, sino una cosa con constancia. Pero bueno, puede ser una práctica adecuada esta por ejemplo, después de la ducha por la mañana, el darse un masaje corporal en todo el cuerpo con ese aceite de tomillo o de romero, el que te vaya mejor, para darte energía de forma natural. Muy bien, pues esta sería, desde mi punto de vista, la aplicación que podríamos darle a los extractos oleosos de estas plantas que hemos estudiado en la zona del Bajo Aragón Caspe, que pueden ser fáciles de encontrar, que podemos hacer preparados sencillos, preparados eficaces, preparados seguros, muy importante que sean seguros, y que cualquiera en su domicilio puede elaborar con un poco de aceite vegetal, con un poco de planta y con un botecito de vidrio. Es decir, algo sencillo, algo económico y algo que cualquier persona
puede elaborar sin complicaciones técnicas ni de otro tipo. Espero que os sea muy útil, espero que esto sirva para que empecemos a valorar lo que tenemos, empecemos a recuperar esa tradición tan hermosa y tan valiosa de nuestros antepasados que usaban las plantas como principal recurso terapéutico porque no tenían otra cosa y se curaban con eso. Aunque ahora hay mucha gente dentro del oficialismo cientifista que dice que las plantas no curan nada y que las plantas no sirven para nada, bueno, pues la gente antes se curaba con plantas. Mal que les sepa, era así, ¿sí? Entonces a ver si podemos hacer como están haciendo aquí en Caspe, que esa tradición no se pierda, que esas costumbres saludables no se pierdan, que valoremos las plantas que tenemos, que las respetemos, que conozcamos más sobre su buen uso y bueno, y que pasen a ser una parte más de nuestra vida, porque las plantas pues son importantes y las plantas nos han hecho. El ser humano, a mí me gusta decir que el ser humano está hecho de plantas. Nos alimentamos de plantas, nos vestimos de plantas, nos hemos curado durante siglos y siglos y siglos con plantas, es decir, nuestros antepasados se han curado así y gracias a ello estamos nosotros aquí. Y por lo tanto, sin las plantas el ser humano no estaría en este planeta. Así que son bastante más importantes de lo que parece. Pues nada, lo dicho. Ojalá que esto sirva para que conozcamos mejor nuestra riqueza de flora y de medicina natural que tenemos ahí al alcance, que valoremos también pues la sabiduría de nuestros antepasados y que disfrutemos de la belleza, del aroma, de la naturaleza que hay en esa zona tan especial y tan querida para mí. Muchísimas gracias y hasta siempre. Un saludo. Chao.